Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista a Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República. También nos acompaña nuestro compañero Tomás Gómez. Buenas tardes. Servidora, estaremos en un intercambio de preguntas con el candidato. Muchas gracias, don Fabricio, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la oportunidad y pues por este espacio que como siempre nos parece muy valioso para poder comunicar nuestras ideas y compartirlas con ustedes como prensa y con la ciudadanía también, por supuesto. Así que gracias por la oportunidad. También le doy la bienvenida a nuestro compañero Tomás. Gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio, vamos a valorar algunas preguntas que están pendientes de ahorita, que cada vez falta menos para la campaña presidencial y que empieza a calentar. Ya es cuestión de meses, pero ya hay más ambiente, hay más debate y hay sobre todo más confrontación, que es algo que queremos ver desde el punto de vista de las ideas en esta entrevista. Claro que sí. Bueno, Fabricio, usted recientemente pues quedó ya oficialmente como candidato, fue el primero incluso de esta contienda que inicia. Quería consultarle inicialmente cuáles son los principales atestados suyos para presentarse ante la ciudadanía, pedir el voto para el cargo más importante de este país, que es la presidencia de la República. Sí, mire, bueno, nosotros hemos estado ya en la vida política en los últimos 8 años, desde mi llegada a la Asamblea Legislativa, bueno, primero como candidato, luego como diputado de la República, y desde ahí, pues, fuimos o llevamos adelante algunos proyectos muy importantes en distintas materias que tenían que ver con el tema económico, con el tema transparencia, infraestructura, en temas de seguridad intervinimos también. Fui el presidente de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia durante los 4 años que fui diputado también. Y pues también lideré muchos proyectos relacionados precisamente con la defensa de la niñez, la adolescencia, la juventud, que tenían que ver con educación, que tenían que ver con temas de seguridad para esa nueva generación y que tenían que ver mucho con la protección de estas personas, incluso en temas de salud. También trabajamos muy fuertemente en el área del adulto mayor, donde varios de los proyectos, incluso que fueron aprobados en esta legislatura y en estos 4 años fueron presentados por mi persona en la pasada o en el pasado periodo 2014-2018. Además, bueno, la gente conoce el liderazgo que condujo al crecimiento de aquel partido en el que pues yo me encontraba en aquel momento, que pues produjo en la campaña electoral pasada un aumento de 1 a 14 diputados, lo cual pues nos llevó luego por distintas circunstancias que ya la gente conoce, a la construcción y fundación de un partido político, lo cual pues también ha significado un liderazgo importante o se pudo hacer gracias a un liderazgo que hemos tenido en todo el país. En los 82 cantones, en las 7 provincias, fue necesario visitar cada uno de estos cantones para hacer las asambleas cantonales y para cumplir los requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones exige en estas lides. Entonces ese liderazgo nos ha llevado a pues construir un proyecto político muy serio, muy robusto que pues pretende ser protagonista. Creo que ya lo es. Nueva República ya está siendo protagonista sin haber iniciado oficialmente el proceso electoral. Y por supuesto, la experiencia que la gente conoce, tenemos ya desde el año 1998 en distintas áreas del periodismo, desde la televisión hasta la radio y un poquito de prensa escrita y redes sociales, pero sobre todo televisión y radio desde 1998. Pues sobre esos 8 años en política, don Fabricio, déjame preguntarle, ¿qué diferencia hay entre la campaña y el candidato que llegó hace 4 años y el que tenemos esta vez en el caso suyo? Esa pregunta es muy importante, muy valiosa para nosotros y es la que creo todo el mundo hace, porque evidentemente lo que se espera es un crecimiento, se espera mejores propuestas, se espera la presentación de una mejor propuesta. Y yo creo firmemente que no solo la experiencia de haber vivido esa campaña, de haber liderado a un grupo de diputados, los de Nueva República, en estos últimos años, sino también lo que les hablaba, haber tenido la oportunidad de visitar el país, de pues acompañar a nuestros liderazgos en los procesos municipales y conocer la problemática de cada una de los cantones, de los municipios de este país, pues nos ha permitido tener una experiencia mayor. Evidentemente, estos 4 años han sido de mucho crecimiento porque además en
en ese mismo espacio hemos estado trabajando con diferentes equipos programáticos, equipos que tienen que ver con temas de economía, equipos que han estado construyendo una propuesta en temas como seguridad, como infraestructura, turismo, agricultura. Hemos estado trabajando muy seriamente y yo creo que una de las grandes diferencias que van a encontrar en la propuesta de Nueva República en comparación con la que quizá se presentó en el pasado es eso, una propuesta país, una propuesta enfocada en los principales problemas de nuestros ciudadanos, una propuesta que quiere resolver aquellas cosas que más le urge a los costarricenses. Como dijo alguien por ahí, donde más le chima el zapato a los ciudadanos, temas que tienen que ver con desempleo, con seguridad, que tienen que ver con temas de salud y con muchas otras áreas que son las que en este momento al costarricense le urge más sean resueltas. Yo creo que el costarricense en esta campaña, en estos 8 meses que faltan de aquí a las elecciones, y especialmente en los 4 meses de campaña, van a encontrarse con una propuesta mucho más robusta, con una propuesta cargada de gente que ha estado trabajando en la elaboración del plan de gobierno y un plan de gobierno también, por supuesto, mucho más robusto y mucho más cargado de soluciones reales para este país. Don Fabricio, uno de los aspectos que hemos visto con el cambio, con tener un PAC en el gobierno desde el 2014, fue una de las críticas hacia el equipo, o incluso falta de equipo, algunos así lo denominan. ¿Usted tiene un equipo? ¿Quiénes serían esos ministros, esos presidentes ejecutivos que podrían ayudarle a usted en esta labor? Bueno, mire, yo creo que en el transcurso del trabajo que se ha hecho en estos años a través de los diputados en la Asamblea Legislativa y también pues la presentación de algunas propuestas que yo directamente he hecho a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación, hemos podido demostrar que estamos trabajando con un equipo de gente que conoce la problemática específica en el campo que estemos presentando el proyecto o la propuesta y con gente que además está comprometida con el proyecto de Nueva República. Hablarle de nombres para mí en definitiva sería prematuro. Por supuesto que, como les repito, en su momento los ciudadanos van a conocer la gente que está trabajando, repito, en equipos programáticos, 15 equipos programáticos que están trabajando en las propuestas. Algunas de ellas, incluso desde el año pasado, las venimos presentando, venimos hablando de ellas. Incluso nuestro interés es que ojalá algunas de ellas se puedan poner en práctica desde este gobierno. Lamentablemente no hemos encontrado eco en el Poder Ejecutivo, a pesar de que incluso en determinado momento, el año pasado, octubre del año pasado, enviamos una carta donde presentábamos algunas de las propuestas relacionadas con reactivación económica, pero básicamente, digamos, en esa parte y ante lo que usted menciona de las críticas del pasado, es una de las cosas, como le mencionaba en la respuesta anterior, en las que yo tengo más tranquilidad. La gente conocerá nuestra propuesta de equipos programáticos, conocerá nuestros directores, digámoslo así, de esos equipos, y más allá de hablar de un gabinete, lo importante para nosotros es que la gente sepa que estamos armados con gente profesional, con gente capacitada, con gente que se ha comprometido verdaderamente con el país. En su momento, ¿Pero lo conocerán antes de las elecciones? por supuesto, sí, por supuesto. O sea, como les repito, quizá la situación que estamos viviendo en la actualidad, en la que pues la gente está, pienso yo, desesperada porque termine este gobierno ante la gran cantidad de hierros, es lo que ha hecho que nuestra campaña política se adelante. Yo creo que nunca antes se había visto la dinámica que hoy tenemos, entrevistas a los candidatos o precandidatos con tanta antelación, la gente en redes sociales hablando y haciendo encuestas en redes sociales y las mismas encuestadoras haciendo esos trabajos para determinar cuál es la preferencia de los costarricenses a falta de 4 meses para que empiece la campaña política de forma oficial y de 8 meses para que sean las elecciones nacionales. Pero por supuesto, en el momento en que inicie la campaña y quizás antes, estaremos no solamente hablando de los equipos, sino hablando, de hecho ya estamos hablando en estos tiempos de algunas de las propuestas que pues ya están aterrizadas, ya están claras de parte nuestra. Otras, más que no estén claras, el hecho es que las estamos robusteciendo, estamos trabajándolas y los costarricenses podrán estar convencidos de que nuestra propuesta es seria una vez que les hayamos presentado tanto los equipos como el plan de gobierno. Déjeme preguntarle, don Fabricio, en esa línea, sobre cómo está siendo escogido este equipo, porque cuando ustedes dan la sorpresa en las elecciones de 2018, eligen la nómina de 14 diputados
empiezan las críticas porque habían personas ahí que, por ejemplo, no podían escribir bien una publicación. ¿Cómo se busca ahora un equipo que no caiga en ese mismo problema que ustedes tuvieron cuando tienen el éxito electoral de 2018? Bueno, mire, quizá evidentemente, y hay que hacer la diferencia de el proyecto político en el que hoy estamos, que es Nueva República, que es un proyecto que para nosotros nació grande, que nació con serias posibilidades de ser protagonistas, no solo en los procesos electorales, sino en la vida política del país. Nueva República viene en una línea completamente diferente. En aquel momento, como ustedes recordarán, yo representaba un partido que durante 3 periodos electorales no había pasado de un diputado y siempre su propuesta había sido una propuesta en la línea de conseguir un diputado. Y en el caso nuestro, cuando empezó la campaña política, las expectativas, siendo un partido que no tenía, en aquel momento no tenía recursos y que, como les repito, tenía un historial de poca participación legislativa e incluso en las elecciones nacionales que había participado por la presidencia anteriormente, había quedado entre los últimos lugares. Entonces la expectativa en aquel momento era de 3 o 4 diputados, lo cual ya significaba un éxito en aquel momento para ese partido. Nueva República nace pensando diferente, pensando en grande, pensando en proponer temas país, pensando en traer soluciones reales a problemas como el desempleo, que hoy anda en el 18,7% y que golpea a todos los estratos de la población, independientemente de cuál sea incluso su ideología. Entonces, en esa línea, precisamente, y esto hemos venido hablándolo ya desde hace varios meses en redes sociales para que la gente sepa cuál va a ser nuestra línea de trabajo, hemos estado conjuntando a la gente, profesionales, algunos de los cuales están con nosotros ya asesorándonos tanto en la Asamblea Legislativa como desde afuera para presentar algunos de estos proyectos que ya hemos dado a conocer a la ciudadanía. Y por supuesto también el trabajo que hicimos de construcción del partido que nos llevó por todo el país, encontrando liderazgos, consolidando liderazgos, impulsando algunos de estos liderazgos en la campaña municipal, nos hizo también específicamente para lo que es la propuesta para la Asamblea Legislativa y para diputados, conocer gente muy valiosa. Alguna de ellas ya venía con nosotros desde 2018 y desde antes incluso, y pudimos ver consolidado su liderazgo para proponerlos en las papeletas para diputados. Entonces, el proceso ha sido minucioso, incluso para la elección de las papeletas para diputados. Nueva República hizo todo un proceso de inscripción, un proceso que fue fiscalizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, donde los candidatos o los precandidatos pudieron mandar sus atestados y darlos a conocer a todos los delegados nacionales, y estos delegados en la asamblea del 29 de mayo tomaron la determinación de elegir una papeleta, a mi criterio, muy robusta, donde vienen desde gente con la experiencia de una Gloria Navas, abogada de muchísimos años, Alexandra Loría, también abogada de muchísimos años, César Zúñiga, politólogo, profesor universitario de hace muchísimos años también. Gente que tiene en sus atestados todas las características de un líder que estoy seguro hará lo mejor por sus respectivas provincias. Evidentemente se me iría todo el programa hablándole de esos candidatos, pero la gente ya puede conocerlos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web nuevarepublica.cr, donde están ahí sus nombres y ahí están también los atestados que presentaron para esa candidatura, pero ha sido minucioso porque tenemos claridad de que el pueblo quiere una propuesta seria y nos hemos enfocado en ello. Don Fabricio, tal vez aquí sí pueda darme algunos nombres, porque quería consultarle quiénes forman parte de su equipo, de su círculo de asesores, sí, los más cercanos, a quién considera también en esto su mano derecha o algunas. Bueno, mire, yo he sido un líder al que le gusta trabajar en equipo y que yo estoy completamente seguro de que en la línea de construir nuevos liderazgos, tenemos que darle la oportunidad no a poca gente, sino a toda la que se pueda. Por ejemplo, le mencioné ya algunos de los nombres que vienen en las papeletas para diputados. Podemos hablar de un David Segura también, que es abogado, que ha sido asesor legislativo, un Yonder Salas, que es ingeniero, que es asesor legislativo también. Ambos son los que representan el primer lugar en la provincia de Punta Arenas y Limón, respectivamente. Ya le hablé de Alexandra Loría en Cartago, Francisco Prendas, que ustedes conocen bien, es el presidente de nuestro partido, periodista de mucha experiencia y además un hombre que ha estado metiéndose muy fuerte en los temas de las nuevas tecnologías, de la ciencia y la tecnología, de la Costa Rica inteligente que todos queremos en nuestro país. Será el primer lugar por la provincia de Heredia también. Ya le hablé de César Zúñiga y de Gloria Navas. Hay otros nombres muy importantes. Ellos son sus asesores.
No, ellos son los que irán en las papeletas para diputados. En el grupo de asesores y gente que ha trabajado conmigo de cerca, por supuesto está don Francisco, está pues los diputados actuales, específicamente Jonathan Prendas, que ha estado haciendo un trabajo muy importante en temas económicos, con propuestas económicas. Fue el líder también de la comisión, el presidente de la comisión que pues nos permitió a través de la aprobación de 14 proyectos de ley estar hoy y ser parte como país de la OCDE. César Zúñiga ha sido de nuestros asesores cercanos, es parte del comité ejecutivo también. Mónica Catalán, que es una abogada que también ha estado mucho tiempo, César y Mónica han estado ya por más de 20 años trabajando en la asesoría en temas políticos, no solamente de la Asamblea Legislativa, sino más allá. Y pues básicamente con ese equipo hemos ido construyendo y hemos ido trabajando en temas muy importantes relacionados con la construcción de la propuesta política, con la construcción del proyecto país, y a la par también hemos tenido gente como un Juan Manuel Tirado, un economista también muy reconocido en nuestro país, que ha estado dirigiendo los equipos económicos y ha estado acompañando al diputado Prendas en las diferentes propuestas que se han presentado, y así pues el doctor Rodrigo Ramírez en el área de salud, que también está junto con un grupo de colegas suyos trabajando una propuesta país para presentarla en el próximo plan de gobierno. Y así, gente que en las distintas áreas pues se ha acercado a nosotros, se ha comprometido. Algunos de ellos vienen con nosotros precisamente a raíz de la dinámica que se dio en el 2018, cuando empezamos a conjuntar profesionales y logramos armar equipos de gran calidad. Estoy seguro que estos nombres que le he dado, más algunos que se unirán en los próximos meses, nos permitirán pues demostrar a los costarricenses que somos la mejor opción para las próximas elecciones. Don Fabricio, hablando de los diputados actuales afines a Nueva República, quería consultarle a esta fecha, ¿cuál dirían ustedes, destacarían que va a ser el legado de este grupo y cuáles sean los proyectos estrella que ustedes han visto materializarse de este periodo? El grupo actual de los diputados de Nueva República. Bueno, yo creo que este grupo de diputados, bueno, ha presentado en total más de 115 proyectos de ley, 10 de ellos ya son ley y hay propuestas muy interesantes dentro de ese engranaje de proyectos. Le puse el ejemplo del trabajo que ha hecho Jonathan en la Comisión OCDE, donde fue el presidente, donde lideró los esfuerzos para que en un tiempo prácticamente récord se lograran sacar estas leyes que se necesitaban para ser parte de la OCDE. Jonathan también ha presentado proyectos relacionados con reactivación económica vitales para nuestro país, que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación de escáneres, con el tema del pago electrónico, con la disminución del IVA. El diputado Harlan Hoppelman también presentó en su momento un proyecto para disminuir o quitar el IVA de la canasta básica, lo que se había establecido en el plan fiscal. En la canasta básica, la diputada Carmen Chan presentó proyectos sobre alianzas público-privadas y también presentó un proyecto para pues fortalecer el turismo en nuestro país. Hay un proyecto de turismo de salud también, lo cual es importantísimo. Carmen ha liderado también pues iniciativas que más que proyectos de ley tienen que ver con iniciativas que tienen que aplicarse desde el gobierno para que el turismo chino pueda venir a Costa Rica y así pues tengamos la oportunidad de ver esta actividad económica tan golpeada a raíz de la pandemia, pues levantarse de una vez por todas. Entonces, yo creo que hay muchos legados y se han defendido desde temas relacionados con lo económico hasta temas relacionados con lo social, la defensa de los más vulnerables, la defensa de los adultos mayores a través de la diputada Nidia Céspedes, la defensa de los agricultores a través del diputado Ignacio Alpizar, y así la diputada Marulín Azofeifa también ha trabajado temas relacionados con el turismo en la zona del Caribe. Cada quien representando a su zona han hecho un trabajo muy digno y muy destacable que lamentablemente muchas veces no sale en los medios de comunicación y pues se trata de comunicar a través de las redes sociales. Pero yo aplaudo el trabajo y el esfuerzo que ellos han hecho y estoy seguro que lograremos a través de los diputados de Nueva República en el periodo 2022-2026 mejorar ese trabajo y hacer muchas más cosas por los ciudadanos costarricenses y por los ciudadanos que viven en este país. Don Fabricio, me decía usted ahora que ustedes son la mejor opción, pero vamos a ver, ¿no le parece que genera alguna inseguridad que usted y sus dos candidatos a vicepresidentes se tengan una doble postulación? Como que incluso ustedes mismos no confíen en llegar al puesto y que entonces tengan esa doble postulación para llegar a la asamblea.
Sí, claro, y es una pregunta que nos han hecho mucho y sabíamos que nos la iban a hacer, evidentemente. Bueno, el argumento es este y creo que en el camino de estas últimas 2 semanas, a partir de la Asamblea Nacional, hemos logrado convencer a muchos de que pues está muy lejos de la realidad ese planteamiento de que haya algún tipo de inseguridad. Por varias razones. Número uno, en la campaña les vamos a demostrar que nuestra campaña será presidencial, será para ganar la presidencia. Incluso yo les he hablado de ganar en primera ronda, algo que muchos pensarían imposible. Pero en el 2018 yo empecé con un 3% y terminé con un 25% ganando la primera ronda. Bueno, hoy estamos empezando en algunas encuestas con hasta un 20%, un poco más, un poco menos. Y yo creo que haciendo un esfuerzo y por supuesto convenciendo a los muchos costarricenses que ya nos apoyan para que caminen la milla extra y para que hagan un trabajo más fuerte, podríamos convencer a muchos más para ganar la primera ronda. La campaña será presidencial y será para ganar. Eso les demostrará que la inseguridad de la que se habla en esos argumentos pues no es tal. Pero además hay un elemento importante para nosotros y es el siguiente. Por años hemos visto a políticos pedir el voto a los costarricenses, pedirles y presentarse como la mejor opción precisamente, y al no ganar las elecciones, estas personas pues luego desaparecen del ámbito político. Es como si las apagaran y las encendieran cada 4 años. No proponen, no impulsan proyectos, no hacen control político, no son parte de la vida política y se habían presentado en las elecciones como gente que iba a tratar de cambiar las cosas. Entonces parecería que eso pues dependía de llegar a la presidencia, el cambiar las cosas. En nuestro caso, pues evidentemente tenemos claridad de que aunque haremos una campaña para ganar las elecciones, el pueblo es el que decide, el pueblo es el soberano. Pues ya a mí me tocó pasar por ahí y pues vivir la experiencia de lograr que se entrara con una fracción legislativa bastante amplia, pero no lograr la presidencia, y eso por supuesto en un sistema democrático es algo que respetamos absolutamente. Entonces, si se diera el caso de que los costarricenses no nos dieran la oportunidad de gobernar el país desde el Poder Ejecutivo, pues estaremos ahí en esos 4 años proponiendo y trabajando en pro de los costarricenses desde la Asamblea Legislativa. Esa es nuestra propuesta. En otros países incluso existe la posibilidad, incluso hay analistas que piensan que Costa Rica debería plantearse algo así, en el sentido de que quienes, por ejemplo en Colombia, el candidato que queda en el segundo lugar automáticamente queda electo como legislador, como diputado, para tener un liderazgo desde la oposición, que pues por lo menos la intención es que sea un liderazgo sano. Desde nuestro punto de vista, si no logramos ser gobierno, que vamos a trabajar para eso, haremos un liderazgo, tendremos un liderazgo desde una Asamblea Legislativa y de una muy robusta fracción legislativa de Nueva República, y eso es lo que esperamos y para eso vamos a trabajar. También, como punto final, debo decir que en el caso nuestro, en las elecciones pasadas hubo un quiebre del voto bastante dramático. Yo le puedo decir que la papeleta presidencial superó en casi 200,000 votos las papeletas para diputados en todo el país del partido que yo representaba. Y por supuesto, hoy, a través de mi presencia en la papeleta para diputados, queremos invitar a nuestra gente también a no quebrar el voto y apoyarnos en las dos papeletas para lograr no solo ganar las elecciones, sino una fracción de por lo menos 20 diputados que nos permita tener gobernanza. Don Fabricio, a veces es más fácil juzgar desde afuera o verlo desde afuera, pero si ustedes hubieran estado en este momento en el poder, ¿qué hubieran hecho diferente con la pandemia, con el manejo? Una muy buena pregunta también, porque como usted bien dice, quizá a veces es más fácil verlo desde afuera y en esta dinámica, nosotros en redes sociales, yo entiendo y tengo claridad de que estamos en un tiempo donde las redes sociales son fundamentales y en la campaña lo serán también, y en este tiempo para informarse, pues las redes sociales y lo digital es lo que está marcando la pauta, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales uno ve las dinámicas que se dan y cómo hay gente que dice, bueno, con Fabricio hubiera sido mejor o con Fabricio hubiera sido peor, algo que nadie puede saber. Lo que sí nosotros tenemos claridad es que desde nuestra línea de pensamiento nosotros no hubiéramos enfocado el tema económico, que tiene que ver con la pandemia, por supuesto, pero también con lo que sucedía antes de la pandemia. No sería nuestro enfoque el tratar de resolver los problemas de nuestro país con más impuestos ni con más deuda.
precisamente en estos últimos meses hemos estado presentando y hablando de propuestas, incluso le mandamos una carta al presidente, una carta abierta que la dimos a conocer a todo el país. La respuesta que recibimos del presidente o de Casa Presidencial fue que iban a enviar dicha carta al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Planificación para revisar las propuestas, 6 propuestas específicas que le enviamos, y pues todavía estamos esperando una segunda respuesta para ver qué pensaron en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Planificación. Ya pasaron 6 meses desde eso. Entonces, en esa carta nosotros hablábamos de distintas propuestas relacionadas, por ejemplo, con bajar el IVA del 13 al 9%, por lo menos de forma temporal, para darle dinamismo a la economía, para que la gente tuviera más dinero en sus manos, consumiera más y pudiéramos dinamizar. Eso, lejos de hacer que el Estado reciba menos dinero, al contrario, dinamizando la economía, podría generar más ingresos al Estado. También el proyecto de los escáneres, que no entendemos por qué el país no ha recibido escáneres que han sido ofrecidos como donación para el país y que nos permitiría combatir la evasión y la elusión, que representan un 8% del Producto Interno Bruto. La renegociación, de la deuda interna, que también para nosotros es un paso vital para lograr que algunos créditos que hoy están en el 12% pasen al 6% de interés y ampliar los plazos, lo cual nos desahogaría muchísimo. Y otros proyectos más que tienen que ver con lo económico y que nos habrían ayudado muchísimo a enfrentar la pandemia, porque quizá algunos escuchando me decían, ¿y eso qué tiene que ver con la pandemia? Tiene que ver mucho, porque la afectación, aunque ya veníamos mal, aunque ya venía creciendo el desempleo, aunque ya venían cerrando los negocios, aunque ya venían yéndose del país las empresas, las internacionales, pues en la pandemia la cosa se vino a poner más complicada. Creo que también se ha improvisado mucho, se han tomado decisiones de manera improvisada, como ha sido la tónica, me parece a mí, de este gobierno. Improvisación en la que un día nos dicen que sí se necesita mascarilla, en el otro día se dice que ahora sí es necesario, que de pronto salen con decisiones de cierres de negocios cuando ya todos los negocios estaban listos para volver a abrir o para tener la oportunidad de generar algo. Por ejemplo, lo que sucedió en el Día del Padre, cuando el mismo viernes anterior al Día del Padre del año pasado, el gobierno toma la decisión de cerrar todo y había gente que ya había convocado a sus empleados otra vez, había gastado en materia prima y había hecho toda una preparación que significó gastos, y eso está ahí en las redes sociales y en las denuncias de los ciudadanos. Entonces se ha improvisado mucho, y más que todo, algo que me parece importantísimo en un periodo como estos para generar confianza, porque hay mucha gente que hoy desconfía de todo, pero esa causa no de la desconfianza en sí, sino de las mismas acciones del gobierno, que cuando, a ver, el pueblo ve que se compraron mascarillas en una chatarrera, que se compraron mascarillas y se pagaron millones de millones a una periodista española, que cuando en los contratos relacionados con los respiradores, estos se pagaron pero no llegaron, y así en algunas otras cosas donde por lo menos hay sospechas e investigaciones de posible corrupción, pues eso genera desconfianza, y por supuesto en una situación como la actual, pues eso es fundamental. También el secretismo con el tema relacionado con las vacunas y los contratos que se han realizado, y pues por supuesto la necesidad que tiene el pueblo de que esa vacunación se haga de forma rápida para volver lo más pronto posible a la normalidad. Y después de este gobierno, Fabricio, ¿cómo convencería usted ya a título personal a la gente para que vuelva a confiar en la presidencia de la República a un periodista? Bueno, es que el tema va más allá de la profesión, el tema va más allá de el título que tenga una persona y los atestados académicos que tenga una persona. Yo creo que una de las cosas con las que hemos demostrado precisamente nuestro liderazgo, y como le repito, que este no es un tema de una persona, sino es un tema de equipos, es precisamente el presentar nuestras propuestas y decirles, miren, esto es en lo que hemos venido trabajando. No dejamos de trabajar a pesar de que no me correspondió a mí ser el presidente del 2018 al 2022, sino que hemos seguido trabajando en una propuesta país porque nos interesa el país, porque queremos una Costa Rica digital, porque queremos una Costa Rica segura e inteligente, porque queremos devolverle al costarricense la confianza haciendo cosas que resuelvan sus principales problemas. Hoy por hoy, y yo creo que una muestra de ello es que conforme pasa el tiempo, usted va a Limón, Punta Arenas y Guanacaste, y el pensamiento de los ciudadanos de esas provincias es exactamente el mismo que hace 3 años, cuando decidieron no darle ni un solo diputado al PAC en este periodo. Y es el mismo.
no han hecho nada por nosotros, seguimos en el abandono, no hemos recibido respuestas y yo creo que eso es delicado. Hemos seguido lamentablemente en este gobierno en la misma línea que venían los anteriores y particularmente estos últimos 7 años de gobierno PAC, donde los burócratas no han sido capaces de salir de sus oficinas e ir donde está la necesidad para buscarle una solución real a los problemas. La gente quiere, y en cualquier encuesta que ustedes estoy seguro han revisado, han notado, estoy seguro que así es, que a los costarricenses lo que les interesa es que les resuelvan el tema del desempleo en primera instancia, es decir, salir de casa y saber que voy a regresar con la buena noticia de que conseguí empleo. Yo les dije 18,7% de desempleo, que para mí anda, y yo pues muchas veces digo, deberían siempre decir también el porcentaje relacionado con los desalentados, aquellos que dejaron de buscar trabajo, que se cansaron, que se obstinaron, como decimos los costarricenses, pero siguen desempleados. Y normalmente ese porcentaje anda en un 5%, es decir, debe andar por 23, 24, hasta 25%. Y lo que quiere la gente es salir de casa y regresar al final del día con la certeza y la tranquilidad de que en casa hay que comer, de que tengo un empleo que me da para darle de comer a mi familia, y también salen de su casa con la necesidad en su corazón de saber que van a regresar y van a regresar con bien, de que la seguridad, de que nuestro gobierno nos da las condiciones para saber que estamos seguros, que nos sentimos seguros en las calles de nuestro país. Por supuesto que hay mucho que hacer y por supuesto, como usted dice, es fácil criticar desde afuera, pero precisamente para que Costa Rica pueda confiar en que vamos a hacer un buen gobierno, estamos trabajando desde el día 1 después de las elecciones en construir un proyecto político que dé verdaderas soluciones a nuestro país. Don Fabricio, hablaban hace unos minutos de la pandemia y uno de los países con los que más hemos tenido relación, comparación incluso en estos meses ha sido con El Salvador. Quería aprovechar para consultarle cuál es su relación con Nayib Bukele. Se le ha visto ahí, pues, cercano, incluso me parece, no sé si así es, incluso hasta de admiración por la labor que le está haciendo. Entonces, ¿cuál es su relación con él? Bueno, mire, yo creo que en todos los casos de países cercanos y de otros gobiernos, lo que nosotros debemos es tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿no? No hay cercanía en el sentido de que pues no le conozco personalmente ni conozco a nadie de su equipo. Hemos visto algunas cosas que nos parece se han hecho bien. Hemos visto el interés, por ejemplo, por resolver el tema de la seguridad, un tema tan delicado en El Salvador. Cuando trabajé en el periodismo y en la televisión de este país, me tocó una vez ir a El Salvador precisamente. Algunos se acordarán, otros no. Ustedes son bastante más jóvenes que yo y posiblemente no se acuerdan del caso del descuartizador aquí en Costa Rica, que fue el caso de dos jóvenes que fueron asesinadas y desmembradas y sus partes aparecieron en diferentes ríos de nuestro país. Y precisamente en El Salvador empezó a darse un caso similar y llamó la atención nuestra, y pues desde la dirección de Noticias Repretel, que es donde yo trabajaba, me enviaron a El Salvador y me dijeron, bueno, haga lo que pueda para establecer si hay alguna similitud o si hay algo que pueda ligar los casos de El Salvador, que son idénticos porque aparecían en ríos, aparecían en las partes del cuerpo de las muchachas, aparecían en un parque, etcétera. Y pues estuve en El Salvador y realmente se respiraba un ambiente difícil en cuanto al tema de la seguridad, ambiente que se ha mantenido por estos años. Entonces el trabajo es muy, nos parece a mí, importante porque es una de las necesidades básicas, sentirse seguro y sentirse tranquilo. Lo que se hizo con el tema pues la vacunación y de la pandemia, también hay algunas cosas buenas que se han rescatado y que hemos aplaudido también. Y por supuesto el tema de la educación, donde se ha dado énfasis en darle las herramientas, no solamente en cuanto al tema de conseguir computadoras y todo lo demás, sino al tema de la conectividad también. La gente ha tratado de ubicarnos en una línea de ser buquelistas o algo por el estilo. No, nosotros somos costarricenses y somos neorepublicanos y lo que nos interesa es hacer el bien por el país. Entonces, en esa línea no hay una cercanía directa en el sentido de que tengamos relación o estemos buscando algún tipo de cercanía o convenio o algo por el estilo. Algo que, por supuesto, desde ya un gobierno de la República, pues será necesario no solo con El Salvador, sino con cualquier otro país que tenga cosas buenas que aportarnos y al que nosotros podamos aportarle también. Y en esa línea, con otros presidentes de la región, don Fabricio, déjame preguntarle, en el 2018 usted indicaba que hay algún tipo de similitudes o cercanías, por lo menos ideológicas, con Jair Bolsonaro de Brasil. Pasado este tiempo,
¿Qué sigue admirándose de Bolsonaro y en qué se toma distancia? Bueno, mire, evidentemente se toman distancia en muchas cosas. Yo, como le repito, lo que hice fue responder a una pregunta y uno a veces entiende cuando la pregunta trae trampa, ¿no? Porque evidentemente en aquel momento yo me refería al discurso anticorrupción de Bolsonaro, que fue su bandera en el momento de las elecciones. Apenas estaba él empezando a gobernar y pues evidentemente eso se usó para tratar de no sé, para tratar de deslegitimar nuestra posición o para tratar de hacer comparaciones odiosas con temas que no tenían nada que ver, al menos con la frase que yo dije en su momento. Yo creo que, como repito, a cada uno de los países, de cada uno de los países de la región, nosotros podemos tomar cosas positivas y podemos, y en algún momento habrá que hacerlo, puesto que una de las áreas, por supuesto, que en las que hay que gobernar tiene que ver con relaciones internacionales. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que en el caso de las relaciones internacionales, nosotros debemos ir más allá que el hecho de poner a nuestros embajadores a ser solamente gente que esté ubicada en ese país, a nuestros representantes diplomáticos que sean solamente que participen en actividades protocolarias, sino que sean activos en convenios que se puedan realizar relacionados con temas de comercio, con temas de seguridad. Hay países donde se está aplicando tecnología y donde se están aplicando cosas importantes en materia de agricultura y de seguridad precisamente, y eso es lo que nos interesa ahora. O sea, más que hablar de otros presidentes como para que la gente diga, es que si Fabricio gobierna va a ser igual a este o igual al otro. No, si Fabricio gobierna va a ser Fabricio Alvarado y va a ser Nueva República, que va a trabajar por las necesidades de Costa Rica y para el beneficio de los costarricenses sin compararnos absolutamente con nadie más. Más bien esperamos que muchos otros países decidan tomar cosas buenas de nosotros y ejecutarlas para su propio beneficio también. Y con esto cierro, Fabricio, mi parte nada más. Si Fabricio Alvarado queda presidente o queda diputado, ¿cuál va a ser el primer proyecto el día que toma posesión? Bueno, mire, para nosotros, por ejemplo, en el gobierno es importantísimo y es algo que de hecho criticamos, pero creo que le traerá mucho beneficio al país, es tomar determinaciones reales relacionadas con las pequeñas y medianas empresas que en este momento representan un 85% del parque empresarial de nuestro país. Nosotros hemos presentado una propuesta, y voy a decirlo a lo tico, una propuesta a la que pues, no le han dado mucha pelota el gobierno, ni tampoco otros partidos políticos, porque ya se presentó en la Asamblea Legislativa. Entonces, la propuesta tiene que ver con la otorgación de un bono PYME, un bono que estaríamos hablando de 3 millones de colones por 3 meses para las pymes debidamente inscritas en el Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, que sean utilizadas por estas pymes en temas como alquileres, en temas como contratación de personal o pago de salarios y en temas también relacionados con materia prima. Imagínense lo que podría generar o lo que podrían levantarse muchas de esas pymes con este bono. No le estoy hablando de un préstamo, estoy hablando de un bono no reembolsable, de dinero que existe, porque la siguiente pregunta que me hace todo el mundo, bueno, pero ¿de dónde sacan la plata? Bueno, hay 700.000 millones de colones y hay 400 millones de dólares que no se están usando en el sistema de banca para el desarrollo y que solo la mitad de ese dinero podría ayudarnos para ayudarse a levantar, ayudarle a levantar a todas estas pymes que están necesitando un empujón. ¿Cuántas han cerrado? Muchísimas. Yo hice una dinámica en medio de la pandemia, en medio del tiempo más crudo de la pandemia, y dije, bueno, tratemos de ayudarnos. Mi página de Facebook la siguen 200 y resto de 1000 personas. Tratemos de ayudar. Habrá una o dos que tomen la decisión, o tal vez más, que tomen la decisión de apoyar a una pyme que yo anuncie en mi muro de Facebook. Bueno, entonces hicimos la iniciativa y fue cualquier cantidad. Perdimos la cuenta, de hecho, y tuve que pedir ayuda a amigos que me ayudaran a redactar las publicaciones y que me ayudaran a hacer algo para publicar las iniciativas de estos pequeños y medianos empresarios, desde gente que vendía ropa, desde gente que tenía una pizzería o tenían una soda, desde gente que daba servicio de fumigación. Todo tipo de gente se comunicó con nosotros y era evidente la desesperación y el desánimo que existía en muchos de ellos por la falta de acompañamiento. Con este asunto atacamos directamente el desempleo y esa tiene que ser la prioridad y ese es el primer tema en el que trabajaríamos unido a ordenar el tema del teletrabajo que pues se trabajó en este gobierno, digo yo que improvisadamente porque se tuvo que hacer a causa de la pandemia, pero no estuvo de la mano con una política que permitiera además, mientras ordenamos a nuestro Estado y lo ponemos a teletrabajar, a la vez nos damos a la tarea de disminuir gastos en alquileres.
Yo conozco empresas que a causa del teletrabajo en este tiempo de pandemia decidieron dejar de alquilar un piso completo o un edificio completo y hoy por hoy se están ahorrando un montón de plata, algo que debería estar haciendo nuestro gobierno, que tiene algunos edificios donde no se está haciendo absolutamente nada, donde lo que se tiene es un guarda y se sigue pagando alquileres millonarios. Entonces, en esa línea creo que es importante entrarle de lleno desde el primer día, no esperar al día 100 y no llegar el día 1 a decir vamos a hacer un diagnóstico y el día 100 les decimos qué vamos a hacer. No, el país está más que diagnosticado y desde el día 1 se pueden tomar acciones concretas para resolver los problemas del país. Don Fabricio, para llegar ahí primero tenemos que pasar por la campaña. Así es. ¿Usted cree que usted y junto a don José María Figueres van a ser los protagonistas de esta campaña electoral para el 2022? Mire, yo creo que es bastante prematuro pensar en quiénes. Evidentemente, creo que en este momento de precampaña, pues sí, algunos nombres suenan más que otros y los nombres que usted mencionó son quizá los que más estamos sonando. Respeto muchísimo a don José María Figueres, por supuesto, es un expresidente de la República, pero sí creo que José María representa el pasado y nosotros representamos el presente y el futuro, y Nueva República representa el presente y el futuro. Ahora bien, como le repito, es muy prematuro. Creo que la campaña que vivimos hace 4 años nos demuestra a todos, y no solo esa, las anteriores nos demuestran a todos que las cosas pueden cambiar radical y dramáticamente en los últimos meses, y nuestro trabajo va a ser precisamente por el hecho de aparecer en encuestas en los primeros lugares de diferentes empresas en los últimos meses. Nuestra consigna va a ser en ningún momento permitir que haya triunfalismo ni en nosotros ni en nuestra gente en todo el país, sino por el contrario, recordarle a la gente que esto se trabaja hasta el último día con todas las fuerzas y con todas las ganas y con la convicción de que lo estamos haciendo por el país y no por nada más. Entonces, vamos a seguir trabajando para que pues ese protagonismo se mantenga y ganemos las elecciones y podamos llevar a la Asamblea Legislativa una sólida fracción de diputados y diputadas. Yo quería terminar haciéndole una pregunta. Pienso que el electorado quedó muy dolido de la campaña pasada por la división que se dio, principalmente por tema religioso. ¿Usted qué va a hacer para que esta campaña que viene no vuelva a caer en eso? Para que no nos volvamos a quedar divididos como pasó en esa ocasión. Claro, muy importante porque, y lo he venido diciendo estos últimos días, Nueva República y Fabricio Alvarado lo que quieren es unir y construir. En este momento, vuelvo al tema del desempleo, pero hablemos del tema de pobreza. En Punta Arenas y en Guanacaste la pobreza está llegando al 30% y la pobreza extrema al 10%. Son datos dramáticos, son datos muy rudos y muy difíciles de digerir. Y al final, entre ese porcentaje, saliéndonos de los números, vámonos a lo que es real y lo que es importante. Ahí hay familias, ahí hay gente, ahí hay personas que están sufriendo porque no tienen empleo y no tienen nada que comer ni nada que llevarle a comer a sus familias. Y en esos grupos de personas hay de todo. Y una solución al problema del desempleo es una solución que beneficiará absolutamente a todos, independientemente de su creencia, independientemente de su ideología. Yo debo decir que quienes hoy intentan meternos en esa dinámica o en esa, no sé, estereotipo del tema religioso, pueden estar tranquilos de que en nuestra propuesta política en estos meses van a ver una propuesta seria, una propuesta clara y una propuesta que resuelva los problemas del país. La gente conoce nuestra afiliación religiosa, pero la gente tiene que entender que quien dividió al país no fue Fabricio Alvarado, fueron quienes pusieron los temas sobre la mesa como una trampa para tratar de llegar al gobierno y lo lograron. El PAC nos estafó, el PAC nos mintió hace 4 años y estos últimos 3 años ha seguido haciendo lo que hizo en el gobierno pasado, que es llevarnos hacia abajo en todos los temas vitales relacionados con la economía, relacionados con la seguridad. Tenemos un país inseguro. En Punta Arenas hubo 30 homicidios. Cantón Central de Punta Arenas, 30 homicidios en 5 meses. 6 homicidios por mes solo en un cantón. Algo dramático que los puntarenenses están viviendo y que tiene mucha relación con el abandono que han tenido desde el punto de vista de la economía y el desempleo. Esos son los problemas que tenemos que resolver y no debemos permitir, y mi discurso va a ser en estos 8 meses, no permitamos que nos dividan. Por supuesto, seguimos representando los mismos principios y valores, pero cuando ponen un tema sobre la mesa, vamos a señalar, ojo, que no somos nosotros los que estamos poniendo el tema para dividir y para polarizar. Son otros y no nos va a temblar el pulso para decirle a la gente,
cuidado, no permitamos otra vez que nos pongan a pelear y que nos dividan, porque ahorita lo que necesitamos es tomarnos de la mano, unir y construir para sacar a Costa Rica de este atolladero. Y con ese mensaje llegamos al final de esta conversación donde nos acompañó hoy don Fabricio Alvarado de Nueva República, de parte de Pablo Ruiz y Tomás Gómez. Sí, si me permite nada más invitar a los ciudadanos que quieran unirse a nuestro proyecto político, que entren a la página fabricioalvarado.cr o nuevarepublica.cr. Ahí hay un formulario donde nos pueden dejar sus datos y nuestra gente les estará contactando próximamente. Perfecto. Les agradecemos la compañía esta tarde y les recordamos siempre seguir informándose de la parte política en El Observador, donde está la historia bien contada. Buenas tardes. Buenas tardes.